Días de oración, una experiencia más profunda. A continuación, el pastor Héctor Sánchez presenta el tema titulado De adentro hacia afuera. Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en este momento. Qué bueno que llegamos al segundo día de nuestro encuentro de 10 días de oración. A mí me alegra mucho y realmente doy gracias a Dios porque la Iglesia Mundial ha convocado a todos sus miembros para que nos unamos durante 10 días, que en realidad no deberían de ser 10 días, deberían ser todos los días de nuestra vida. Pero bueno, es el énfasis que la iglesia quiere hacer ahora y llegó en un momento oportuno porque realmente lo necesitamos. Sabemos que la situación en el mundo no está muy bien y sabemos también que dentro de nuestra iglesia también necesitamos reforzar especialmente lo que tiene que ver con la unidad. Y creo que estos 10 días nos van a ayudar en gran manera. Si recordamos el día de ayer, la primera reflexión tuvo que ver con la manera como Dios quiso ilustrar o quiere ilustrar de alguna manera desde el plano humano lo que es el amor que Él siente por cada uno de nosotros. Es importante que nosotros no solamente conozcamos y lo leamos, sino que lo aceptemos. Tenemos a un Dios de amor, a un Dios que vela por nosotros, a un Dios que nos da seguridad y tenemos a un Dios que nos ama profundamente. Por eso la reflexión en los próximos minutos, la reflexión de hoy, este segundo día, nos lleva a uno de los capítulos de la Biblia que considero es uno de los más importantes. Por supuesto, todas las reflexiones y todo lo que en la Biblia se nos presenta es vital para nosotros, pero hay capítulos que son clave. Por ejemplo, San Juan capítulo 3, que es donde se encuentra el versículo para este día de reflexión. San Juan capítulo 3 es muy importante porque lo podemos resumir en dos aspectos o en dos asuntos de suma importancia. Número 1, San Juan capítulo 3 nos lleva o nos presenta el plan de la salvación, el plan de Dios para nuestra salvación. Y además nos presenta el propósito o la misión de Dios para cada uno de nosotros o para este mundo. Así que es importante porque allí se mueve la vida del ser humano. Llega un momento en que tenemos que hacer frente a la realidad. Acepto, no acepto. Siento a Dios en mi corazón. Le abro mi vida, le abro mi corazón o lo rechazo. Y San Juan capítulo 3 nos presenta esos aspectos vitales. En cuanto al número 2, la misión, y voy a comenzar por ese, porque nos enlazamos con el pensamiento de ayer. Ayer hablamos acerca de que Dios nos ama y toma la figura de una madre. No existe en esta tierra un amor más grande que el amor que siente una madre hacia sus hijos. Y Dios así lo presenta. Ahora, ¿cuál es la expresión más grande de Dios? ¿Dónde podemos encontrar esa expresión de amor más grande? En el capítulo 3 de San Juan lo encontramos, porque en el versículo 16 se nos presenta el versículo clave, se nos presenta el pensamiento clave. Se dice que al principio del cristianismo, cuando
este texto se leía, las personas se colocaban de pie, dando a entender la importancia que tiene este versículo. Y lo leemos, muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. No hay forma de expresarlo, ¿no? Sino esta. De tal manera, no hay límites. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito o su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree, y ya sabemos cómo termina, no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Ahí está la expresión máxima. Y ahí está el propósito final de Dios para la raza humana. Él desea nuestra salvación. Ahora, vamos a dar una mirada al inicio del capítulo 3 de San Juan, porque allí encontramos el propósito número 1. Y lo viene ilustrando con la entrevista de un personaje del momento. Y lo leemos en el versículo 1. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche. Sería bueno preguntarnos quién era Nicodemo. Y según los registros bíblicos y los registros que encontramos, Nicodemo era una persona, en su época, era una persona muy importante. Era una persona de mucha influencia. Además de eso, era una persona muy educada, con grandes talentos. Una persona con una capacidad increíble. Y tanto así que él pertenecía al Sanedrín, o lo que era para el momento el Concilio Nacional. Era lo máximo de la época en la nación. Así que Nicodemo no era cualquier persona. Como dije anteriormente, una persona educada, una persona muy, muy talentosa, un dignatario del momento y sobre todo de mucha influencia. Pero la Biblia dice que él vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche. ¿Saben una cosa? Que por lo general las personas, cuando se alcanza cierto nivel en la vida, hablando desde el punto de vista humano, una persona que ha hecho carrera, una persona que ocupa una posición importante, casi siempre lo encontramos como alejado de aquellas personas que se consideran muy humildes. Y en este caso, en el inicio del capítulo encontramos ese contraste. A una persona importante, a un dignatario, una persona educada, una persona de influencia, en fin, una persona dentro de la sociedad catalogada lo máximo. Ahora él había observado a una persona muy humilde, y me refiero a Jesús. Él lo había visto, había oído de sus enseñanzas. Él estuvo presente en el momento cuando Jesucristo limpió el templo, ¿verdad? Que lo estaban profanando, haciendo negocios y todo aquello. Nicodemo lo observaba, quizás no se mezclaba, pero estaba observando los milagros que Jesús hacía. Él los observaba. Y ahora, algo importante, Nicodemo sabía mucho acerca de Jesús. Él sabía, porque era una persona letrada, era una persona que conocía de las Escrituras. Y tanto así que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, él estaba en esa multitud. Y él oía acerca de que de que Juan hablaba acerca de arrepentimiento. Arrepiéntanse, era el mensaje de Juan el Bautista, aquel personaje que vino a preparar el camino a Jesús. Y ese era el mensaje de Juan, arrepiéntanse. Y él no solamente decía arrepiéntanse, él hacía un segundo llamado, y bautícense. O sea, el arrepentimiento y el bautismo
eran elementos vitales. Y eso hacía en la mente de Nicodemo, venía haciendo algo. Claro, él pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín eran los enemigos, los que componían el Sanedrín eran los enemigos número uno del cristianismo. De tal manera que, imagínense, un hombre de influencia, pero empezó en su conciencia a venir algo a su mente, vino a pensar algo. Y él decía, este hombre no es un hombre común, hablando de Jesús. Y él lo pensaba, no era un hombre común, este tiene que ser una persona que viene de lo alto, es una persona que viene de Dios. Así que en ese contexto, él vino de noche. Y ahora entendemos por qué vino de noche, ¿verdad? El orgullo, para que no lo vean. ¿Cuántas personas, y a lo mejor alguien está escuchando esta reflexión del segundo día, son personas que han alcanzado cierto nivel en la vida? Son personas importantes, son personas que a quienes Dios ha bendecido de una manera maravillosa, pero no se acercan, ven de lejos. Hay personas que se quedan inclusive en el auto y no entran a los lugares que consideran que allí algo muy sencillo, algo muy común, y se quedan de lejos. ¿Cuántas personas en este mundo viven en esa situación? Y su conciencia cada día les dice, mira, es Dios, acércate a Él. Jesucristo vino a este mundo, búscalo, acéptalo. Pero no, de noche vino Nicodemo, como diciendo, para que nadie me vea. La ciudad está en calma. Jesús está en un lugar. Yo sé que Él ora. Él va a un lugar llamado el Getsemaní. Él va a un lugar llamado, en fin. Él sabía dónde estaba Jesús. Así que Él fue de noche, me imagino que viendo hacia todos los lados, ¿verdad? Hacia atrás y hacia los lados, mirando para que nadie estuviera observándolo, y se acerca a Jesús. Ahora, la conversación de Él es interesante porque Él no reconoce, el orgullo no le permite reconocer a Jesús como el Salvador, sino que lo presenta como un maestro. Lo saluda como alguien que hace milagros, un curandero a lo mejor, ¿no? Pero no le da la importancia. Y Jesús lo conocía, así como te conoce a ti, así como me conoce a mí. Jesús nos conoce. Él sabe las intenciones más profundas que hay en nuestras vidas. Y Él sabía lo que Nicodemo sentía, pero Él lo dejó. Y Nicodemo hablaba, Rabí, sabemos que has venido de Dios, fíjense bien, pero como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de Dios. Y Jesús, como todo lo de nuestro Señor, Él va al grano. Él sabía lo que necesitaba Nicodemo. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Entonces le dice a Nicodemo, va directo al punto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, fíjense bien que Jesucristo no le sigue la conversación, el tema que Él les presentaba. Jesucristo no dijo, sí, cierto, yo soy un maestro y hago los milagros por esto, porque yo he venido a hacer eso. No. Él fue directo a la necesidad de este personaje. Y Él le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo quería entrar en un plano teológico. Él quería entrar en un plano de discusión. Él quería ver si aquella persona sencilla, yo pienso que lo quería enredar un poco. Y le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Entonces Jesucristo va directo y le toca precisamente el punto débil de Nicodemo. Nicodemo, tú sabes. Nicodemo, tú conoces. Nicodemo, tú has sido testigo de lo que yo he hecho. Tú has sido testigo de lo que los profetas han hecho. Tú has leído. Tú sabes qué es lo que necesitas. Por lo tanto, Jesucristo le dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en mi reino. Eso era lo que le estaba diciendo. Ahora, mire bien, el que no nace de agua, no nace del Espíritu. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, bautícense. Él sabía bien
¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer del agua. ¿Qué significa? Bueno, Nicodemo, bautízate. Tú tienes que bautizarte. Ahora, no voy a entrar en ese tema del bautismo. El bautismo tiene un significado por inmersión, ¿verdad? Sumergido en el agua. Pero ese es otro tema. Pero tú tienes que bautizarte y tú tienes, al bautizarte, es como cuando un bebé nace, ¿cierto? Cuando un bebé nace, el bebé inocente, el bebé comienza una vida. Y aquí viene el concepto del nuevo nacimiento. Es algo que viene de adentro. Es algo que la persona debe sentir. Es algo que la persona debe vivir. Es algo que tú y yo debemos testificar diariamente. ¿Qué es lo que llevamos por dentro? De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que vivimos diariamente, lo que sentimos realmente. Por eso el Señor dice que debemos amarlo con todo nuestro ser. Amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Porque tiene que ser algo. Nuestra vida tiene que ser el resultado de algo que va por dentro. Hay una cita de la sierva del Señor. Hay un libro titulado El deseo a todas las gentes. En la página 143 dice de la siguiente manera: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua vida, sino una transformación de la naturaleza. Ahora, yo no sé cómo te sientes tú. Yo no sé cómo, el Señor sabe cómo soy yo. Pero no es que al nacer de nuevo vamos a seguir con las cosas viejas y cada día vamos mejorándolas. No. El nuevo nacimiento significa que el Señor quiere hacer nuevas todas las cosas. Que en tu vida y en mi vida se reflejen elementos que yo me quedo asombrado, que tú te quedas asombrado. ¿Cómo era que yo antes era una persona cascarrabias? ¿Cómo era que yo antes era una persona que no me gustaba leer la palabra de Dios? ¿Cómo es que yo era una persona que no oraba, sino que salía y oraba, hacía una oración allí? Y a veces cuando me sirven los alimentos o sirvo los alimentos, oro y a veces ni me acuerdo si oré. Y de pronto digo, ¿oré por la comida? ¿Será que oré para acostarme? No. Cuando hay un nuevo nacimiento, va ocurriendo en nuestras vidas una transformación de todo lo que nosotros somos. Y al final voy a leer una cita que nos refleja exactamente lo que significa una persona que ha nacido de nuevo. Ahora, hemos tocado un poco acerca de Nicodemo, hemos tocado un poco acerca de lo que significa el nuevo nacimiento. Ahora viene una pregunta obligada. Amigo, mi hermano, ¿cómo te sientes? Tú podrás decirme, pastor, yo tengo tantos años en la iglesia. Es que para el Señor no es tanto los años que tengamos. Para el Señor podemos pasar toda una vida en la iglesia. Para el Señor podemos pasar 40, 50 años siendo cristianos. Pero ¿ha cambiado nuestro carácter? ¿Ha cambiado nuestra vida? ¿Sentimos que hoy somos mejores que ayer? Y si comenzamos a vivir hoy, sentimos que hay algo en mi vida que no está bien. A veces en las congregaciones hay tantas discusiones. A veces leemos por los medios, leemos tantos conflictos aún entre nosotros. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque no hemos permitido que el Señor transforme nuestra vida. Hay mucho orgullo, hay mucha prepotencia, hay muchas disensiones. ¿Disensiones por qué? Porque no me diste, porque no me miraste, porque no me saludaste, porque no me gustó el sermón, porque la iglesia está haciendo esto, porque no me parece que los dirigentes hagan aquello. Y nos ponemos a fijarnos en cosas que realmente pueden ser verdad. Pueden ser reales porque estamos rodeados de seres que están luchando también por alcanzar el ideal que Dios ha colocado en nuestras vidas. Pero entonces, ¿qué de nosotros? Si cada uno nos proponemos a que el Señor nos modifique, no que nos modifique, nos transforme, que el Señor tome aquello viejo
que hay en mi vida y el Señor lo haga nuevo, lo quite totalmente y coloque en mi vida cosas totalmente nuevas. ¿Cuán distinta sería nuestra vida acá, nuestra vida en el hogar, nuestra vida en las congregaciones? Y como dije anteriormente, discutimos por cosas sin importancia. En fin, todo eso significa que aunque estemos en el camino, no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo. Y a veces tomamos este mensaje de Nicodemo, lo tomamos, este encuentro con Nicodemo, y lo tomamos como, oiga, Nicodemo sí supo esquivar, ¿no? Aunque es interesante porque nosotros leemos que Nicodemo aceptó a Jesús. Y Nicodemo fue uno de los que junto a Simón, ¿recuerdan ustedes cuando Jesucristo muere? Nicodemo se une a él y ellos costearon todo el entierro y todos los servicios que tenían que hacerse al Señor. Ellos facilitaron todo. Nicodemo fue una bendición para la iglesia porque Nicodemo tomó sus recursos finalmente y él los colocó en las manos de la iglesia para que la iglesia avanzara sin egoísmo, sin orgullo. Ya ese Nicodemo antiguo. Y es interesante porque Nicodemo, el Sanedrín quería acelerar, quería apresurar, quería destruir al Señor. Sin embargo, la influencia interna, Nicodemo se mantuvo allí, pero el Señor lo dejó. ¿Por qué? Porque él era un elemento de bendición. Él mantuvo y dijo, no, su influencia era tan grande. Si tú eres una persona de influencia, ¿cómo la estás usando? ¿Para el bien? ¿Para mal? Si eres una persona que tiene recursos, ¿lo estás usando para bien o para mal? ¿O somos de las personas que decimos, no, yo no colaboro, yo no hago esto? ¿Por qué? Cuando realmente, si nacemos de nuevo, realmente estamos dispuestos a darlo todo. Esta mañana es muy importante que nosotros pensemos que la vida cristiana es muy linda. Y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en eso. Y sería más hermosa si nosotros oramos de esta manera cada día. Y le decimos al Señor, Señor, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ese pensamiento es profundo. Se encuentra en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Y yo creo que la oración nuestra hoy debe basarse en esa súplica. Señor, examíname, por favor. Señor, ve si en lo más profundo de mi ser hay algo que impide que yo pueda tener una relación más profunda contigo. Examíname, Señor, examíname y ve si hay algo en mí. Y si encuentras en mí algo, Señor, por favor, modifica todo eso, cambia todo eso. Qué lindo espíritu sería al encontrarnos sábado tras sábado, al reunirnos como iglesia, al reunirnos como hermanos. Qué lindo que nosotros podamos tener ese sentimiento. Y qué lindo, claro, solamente cuando lleguemos al cielo vamos a poder decir, Señor, ya se ha hecho. No, todavía estamos en la lucha. Hermanos, que Dios nos bendiga hoy. Que Dios me bendiga a mí, a mi esposa, a mi familia y sobre todo que Dios te bendiga a ti. Y hagamos de este día un día para decirle al Señor, Señor, por favor, cambia mi vida, cambia mi naturaleza, por favor, para ser una bendición a las personas que me rodean. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios y vamos a agradecerle por su palabra. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque Jesucristo vino a morir por nosotros. Gracias por tu amor, Señor, y solo te pedimos que tomes nuestras vidas y sobre todo, Señor, transfórmanos, ayúdanos para
para que seamos elementos de bendición para todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Una experiencia más profunda. Dios se deleita en contestar las oraciones. Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo, Él está dispuesto a darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Una experiencia más profunda.